¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile, en el que fue un tenso primer día en el Congreso Nacional para la ministra del Interior, Ixquia Siches. Todo esto en medio de la solicitud por extender el estado de excepción en la llamada macro zona sur. El viaje a la Araucanía se transformó así en el primer traspié que sufrió el debutante gabinete del presidente Gabriel Boric. Duró poco la luna de miel de la ministra del Interior y en su primer día en el Congreso Nacional enfrentó un escenario donde el camino no se ve fácil para Ixquia Siches. La Araucanía el tema, el estado de excepción, la exigencia para la llamada macrozona sur. El gobierno debe mantener el estado de excepción en la región de Araucanía por los antecedentes que se tiene, va a contar con los votos de esta bancada. Retirar hoy día el estado de excepción constitucional solo va a traer más violencia que va a pesar sobre los hombros de esta autoridad. Pedirle al gobierno que se saque la venda de los ojos, que mire la realidad tal como es y mantenga este estado de excepción. Si no logramos ponernos de acuerdo quienes estamos en esta sala, es muy difícil darles señales claras a la ciudadanía. El trabajo se ve difícil a menos de 24 horas del incidente que vivió la ministra en la Araucanía. Su primer paso en falso para varios, hecho por el que el gobierno no se querellará. Una vez que el fiscal inicia por oficio la investigación, la ministra no tiene ninguna obligación jurídica ni legal de hacer la denuncia. La próxima semana el subsecretario podría visitar la macrozona sur a días del fin del estado de excepción, viaje para seguir con el trabajo en terreno que el gobierno inició esta semana. Si el nuevo gobierno Gabriel Boric necesita tiempo para levantar un plan policial, yo creo que sería partidario de que pudiera prorrogarse por un breve tiempo. Creemos que el estado de excepción que se ha mantenido por meses en el Gualmapu no ha contribuido a la solución del conflicto. Prueba de ello, de hecho, es la situación de violencia que tuvo que enfrentar el día de ayer la ministra del Interior. Ministra del Interior que dispuso trabajar en un plan de retiro del ejército en la macrozona sur, una tarea que inició su diseño con la titular de Defensa, quien sostuvo reuniones en la Araucanía. Manteniendo sobre todo los equipos motorizados que han sido lo que más nos ha solicitado Carabineros, y estamos haciendo las gestiones y esperamos muy prontamente hacer anuncios en torno a mantener la movilidad y los patrullajes en los distintos territorios, porque obviamente nos interesa mantener la seguridad. De estrategia no puedo decir, esto corresponde a materias de defensa, y por tanto, pero sí puedo decir que tuvimos una muy buena reunión con quienes están a cargo. El viaje de Ixquia Siches a la Araucanía y su fallido intento por ir a Temuco-Icui obligó al gobierno a hacer un análisis de la estrategia policial y las advertencias de seguridad. No se ha desoído ninguna recomendación mía. Como ustedes ya saben y de conocimiento público, esto estaba planificado en 2 fases. A mí me correspondía ir una semana después. Necesitamos mirar la realidad en la calle con los ciudadanos, aunque nos ocurran traspiés, aunque no lo hagamos perfecto. La Araucanía se transformó en el primer gran desafío de la ministra del Interior y el gobierno. De momento afirman que el diálogo es el único camino para intentar solucionar el conflicto en la macrozona sur. Y mientras tanto, hoy surgieron nuevas interrogantes al plan de la comitiva de la ministra del Interior para ingresar a la zona de Temuco-Icui. La responsabilidad de que la seguridad no haya funcionado, dicen los expertos, sería compartida. La ministra de todas formas indicó que va a volver al lugar y además recibió un mensaje por parte del líder de la comunidad. Desde el punto de encuentro pasamos por la casa de la familia de Catrillanca y ya donde se produce el punto de retorno, claro, había una camioneta que se estaba incendiando, ¿no es cierto? Había un panfleto ahí puesto en el suelo y los vehículos empiezan a retroceder y devolverse a un lugar seguro, que fue lo mejor que hicieron. Eso a grandes rasgos fue lo que ocurrió ayer en la visita que la ministra del Interior, Ixquia Siches, tuvo en la Araucanía. ¿Planificaron cómo correspondía el viaje? En más de alguna oportunidad tuve que ir con algún presidente a la zona. Se hace una planificación de mucho tiempo con anticipación, ¿no es cierto? No un día ni una semana, sino que bastante más tiempo que eso. Arturo Urrutia por años fue escolta del presidente Ricardo Lagos y de Sebastián Piñera en su primer mandato. Junto a él revisamos cuáles fueron algunos de los protocolos de seguridad que no se habrían implementado en el viaje de la ministra. ¿Te recuerdas que sale en la imagen una camioneta que como que se demora y tuvo que salir el señor Catrillanca parlamentar, parece, con esta persona? Eso no puede pasar, o sea, no hablaría de una buena planificación de la actividad. Entonces, ¿qué faltó o qué errores hubo en el viaje?
la cápsula puede haber sido conformada de otra forma, a lo mejor debería haber sido otro tipo de vehículo, quizás tener vehículos policiales que ameritaba el caso, que alguien estuviera esperando el lugar, que esa persona que esté en el lugar nos esté informando también cómo está el estado de la ruta y dispositivos que se puedan desplegar. Básicamente contar con mayor información. Una mejor comunicación hubiera advertido con anticipación el corte en la ruta de los autos que se estaban quemando. Habrían tenido más tiempo para retornar con seguridad o advertir a carabineros. Pero tras lo ocurrido surgen varias preguntas. Por ejemplo, sabiendo las condiciones del lugar, ¿por qué no fueron en vehículos blindados o que entreguen mayor seguridad? A lo mejor dijo, no, vamos igual, y eso por exceso de confianza, o porque efectivamente quería mostrar una señal de que estaba dispuesta a ir y prefería, digamos, eso, a ir acompañado con un, no sé, con un ejército. Sin duda una clara señal política de la ministra. Sabiendo cuál era el destino de cada parada que haría, quizás era más conveniente viajar en helicóptero, pero parece que eso es algo que se descarta por completo. No creo que sea la mejor opción ir en un helicóptero a la zona. Puede ocurrir un accidente que es fatal ahí, ¿no? Esta gente tiene armamento de largo alcance. Por eso digo, el helicóptero yo no lo ocuparía, así que para ir no lo encuentro riesgoso. No. ¿Por qué se dieron todas estas circunstancias? Es la pregunta clave. Si en palabras de la ministra, su avanzada había gestionado todo desde antes del cambio de mando. Aparentemente la avanzada de la ministra no habló con todos los responsables que estarían a cargo. Si quieren dialogar con las comunidades de Malleco, deben pasar por mí. Si no, se van a encontrar con sorpresas. Estamos en nuestro derecho. El Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. Yo le doy la seguridad, no la que le dio Marcelo Catrillanca. Esas fueron las palabras del lonco de Temucuicui, Víctor Quilpún, en una entrevista con el medio Interferencia, donde invitó al diálogo, pero dejó en claro que tienen sus propios protocolos. Nosotros tenemos nuestra propia vigilancia. Si quieren entrar así, están muy equivocados. Soy yo el que representa a la comunidad. Es importante que la autoridad circule, pero que circule con seguridad, porque si no, ¿qué le queda al resto de las personas que tienen que circular por razones de vida diaria en ese lugar? Donde nos inviten, evidentemente el Estado va a seguir llegando, tal como ocurrió en este caso, y esperamos, obviamente, trabajar en conjunto con las comunidades para recuperar confianza. La ministra del Interior reafirmó que el estado de excepción en el sur se terminará el 26 de marzo, a pesar de todo lo sucedido, y que volverán a la zona. Esta vez, seguramente será una visita mejor planificada. Hoy, 108 convencionales aprobaron incluir el aborto como un derecho fundamental en la nueva Constitución, y de aprobarse el plebiscito de salida deberá ser regulado por ley, una tarea que va a tener el Congreso. Pero revisemos cuál es la situación del aborto en América para que veamos en qué escenario quedará Chile. Vamos a ver, por ejemplo, dónde está legalizado, sin restricciones. En Argentina, en Uruguay y en Colombia, lo pueden ver ustedes ahí pintado de verde. ¿Dónde está legalizado pero con restricciones? Donde hay 3 o 4 causales, que es la situación de Chile. Bueno, además de nuestro país, está pintado de amarillo. Ahí pueden ver ustedes a Ecuador, a Brasil y a Bolivia. Solo en caso de riesgo de la madre. En tanto, está legalizado en Paraguay, en Perú y Venezuela. Veamos parte de lo que fue la discusión hoy en la Convención Constitucional. Había expectación afuera del ex Congreso y también en el Pleno. 108 votos a favor del artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto. Para que no dependa del arbitrio del gobierno de turno o de las voluntades de las cúpulas de las iglesias, sí podemos impedir que ésta sea encarcelada y o termine muerta la clandestinidad. Han renunciado al pensamiento crítico y eso queda en evidencia. ¿De verdad quieren al Estado y a los políticos metidos en su cama? Texto que se incluirá en el borrador constitucional, el cual deberá garantizar que el Estado dispone las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que se consagraría en la nueva Constitución si es que se aprueba en el plebiscito de salida. Lo que queremos precisamente es una educación sexual integral que nos permita educarnos para no embarazarnos en el caso de que no queramos, aprender a usar condón, aprender del autocuidado. Tengo 52 años, 47 de ausencia de mi madre, quien perdió la vida
durante un aborto séptico. Experiencia que no emocionó a todos. Quienes criticaron la iniciativa apuntaron a su redacción, que no fijó un plazo límite para practicar el aborto. Esto porque no era parte de las atribuciones de los convencionales. Abortar a los 9 meses o a la semana es igual de grave, porque no creo en el asesinato o en la no defensa de la vida de seres humanos. Eso no se llama aborto, se llama parto. Y yo creo que a varios convencionales acá les serviría mucho quizás estudiar un poquito más antes de decir tremenda brutalidad. Tiene que haber un límite que también no ponga en riesgo la salud de las mujeres y de las madres gestantes. Límite que no definiría la convención. Si bien se aprobó que el derecho al aborto estará consagrado en la nueva Constitución, esto no garantiza que sea ley. Esa tarea será precisamente la que tendrá el Congreso. Para que una persona pueda acceder a esta prestación de salud, recordemos que cuando hablamos de una interrupción del embarazo es una prestación de salud que embarca un derecho fundamental, tiene que ser habilitado por ley, que en primer lugar elimine, ¿cierto?, esta penalización del aborto, y es en esa misma ley que va a tener que establecer un límite de semanas. Creo que la convención se ha extralimitado al aprobar el poder matar a estas personas, a estos seres que tienen un futuro en nuestro país. Rechazo al derecho de abortar que no solo fue desde la política. Es un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, más allá de cualquier concepción religiosa. Y es inadmisible que los cultos en base a sus creencias religiosas puedan interferir en el trabajo y en la lucha por nuestros derechos. Ahora, creo que es importante establecer, aquí nadie está fomentando el aborto. Con el derecho al aborto ya en el borrador, serán los parlamentarios quienes definirán los plazos, todo si es que el borrador constitucional se aprueba en el plebiscito de salida. Esta balacera obligó a suspender las clases en 2 colegios de Santiago. Una de ellas había sido motivada por un narcovelorio que duró 3 días. Las autoridades de seguridad del gobierno anunciaron reuniones de urgencia para poder enfrentar esta situación. Fueron varios los impactos de bala percutados y quienes fueron testigos corrían un peligro inminente. Y no hablamos solo de adultos porque esto fue captado en un colegio. Todos los niños debajo de la mesa gritando, el casino, todo. Me dio miedo porque tengo 2 nietos aquí en el colegio y partí corriendo a buscar a uno que salía a las 12 y el otro salía a las 2 de la tarde. La tía le dijo que se metieron todos debajo de la mesa y eso lo que hicieron, pero igual como son chiquitos, todos estaban muy asustados. Balacera ocurrida en la población El Olivo. Ahí está este colegio que tiene excelencia académica. Era cerca del mediodía cuando los impactos de bala interrumpieron las clases de enseñanza básica y media. Los disparos obligaron a suspender las clases. Siempre suele pasar, o sea, no es primera vez, siempre pasa eso. El sector es complicado. Sí, muy complicado. Un balazo a cualquiera aquí porque llegan y tiran balazo al aire, tiran balazo donde sea. Una balacera que ocurrió fuera del establecimiento educacional. Mientras no tengamos una dotación acorde con nuestra superficie, nuestra cantidad de habitantes, no podemos estar en todos los lugares y no podemos estar al mismo tiempo resguardando a toda la comunidad. Necesitamos colaboración, necesitamos ayuda y una mejor distribución de las policías. Y aunque no lo crea, no es el único hecho en donde las clases se ven interrumpidas por balaceras. Algo similar sucedió en Los Pejos, originado por un funeral narco. Así es como los asistentes participaban. Nos vimos obligados a tener que suspender las clases de una escuela, de un establecimiento educacional, también de un jardín infantil que se encuentran a eso de unos 300 metros del lugar donde están sucediendo los hechos. ¿Cuánto está el colegio más o menos de Los Bloques? Digamos que sí, 1 cuadra, así que sí, está complicado todo. A partir de las 12 de la noche, porque a esa hora se va Carabineros, empiezan las balaceras y los fuegos artificiales. Lamentable por los niños, porque claro, si tiran balazos, uno no sabe en qué situación pueden estar. Así se vive en la comuna Los Espejos. Este panorama se vio por 3 días. Restos de balas cayeron en las casas de los vecinos. Un panorama complejo para los estudiantes, quienes no pueden completar sus jornadas.
Ni las balas ni la delincuencia deben impedir que nuestras niñas y niños acudan a la escuela. Nos hemos autoimpuesto un plazo de 48 horas para iniciar una fuerza de tarea conjunta, convocando a policías y comunidades educativas para definir una agenda de acción inmediata. El panorama indigna y lo peor es que ninguno de estos vecinos ve que esto termine a corto plazo. En cuanto al funeral narco, Carabineros incautó desde el camión del cortejo fúnebre fuegos artificiales que iban a ser utilizados al interior del cementerio metropolitano. La Cámara de Diputadas y Diputados determinó sesionar en sala solo de lunes a miércoles y dejaron el día jueves para las comisiones, pero ahí pueden trabajar de manera telemática. Esta modalidad no ha estado exenta de críticas. Semana de instalación y definiciones administrativas en el Congreso Nacional. Por parte de la Cámara de Diputados se determinó mantener las 3 sesiones semanales, pero modificándolas para que sean los lunes, martes y miércoles. El jueves quedará para el trabajo de las comisiones y la labor de los parlamentarios podría ser telemática. Se va a mantener mixta solo con las comisiones a partir de la próxima semana, porque eso nos facilita, digamos, no tener tanta gente al interior del edificio del Congreso Nacional. Y después en abril habrá que evaluar cómo vamos con los aumentos de aforos según cómo siga la pandemia. Esto principalmente por temas asociados a los aforos establecidos por el Ministerio de Salud. Los diputados y diputadas sesionarán en la sala entonces los lunes por la tarde y martes y miércoles por la mañana. En cuanto a las comisiones, estas quedarán para los días lunes por la mañana, los martes y miércoles por la tarde y el jueves durante toda la jornada. Creo que un esquema que concitó mayor apoyo y desde esa perspectiva creo que nos permite equilibrar bien lo que es el trabajo legislativo de la sala con el de las comisiones, en el entendido también que el trabajo administrativo que realizan los funcionarios debe estar debidamente coordinado. Sin embargo, se trata de una modalidad de trabajo que no ha estado exenta de críticas, principalmente porque los parlamentarios podrían ir al Congreso solo de lunes a miércoles. Si bien esto generó adhesión dentro de la Cámara, algunos diputados se mostraron disconformes con la forma de trabajo establecida. Por supuesto que eso amerita y merece toda crítica y toda autocrítica. Yo soy de la teoría que efectivamente uno tiene que reservar la última semana de cada mes o la primera de cada mes para lo regional, pero abocarse durante la semana en materia de trabajo aquí en el Congreso, en el Parlamento, ya sea en Valparaíso o en Santiago. Queríamos trabajar más días. ¿Y por qué? Porque mientras acá en el Congreso se discute, hay un montón de normas, hay un montón de proyectos que llevan años esperando. De todas formas, y pese a que se podría trabajar de manera telemática para las comisiones, se debe privilegiar la presencialidad. La regla es la presencialidad y solo para efectos de las comisiones, ¿verdad? Que se desarrollan en salas un poco más pequeñas, ¿verdad? Con parlamentarios, 13 por comisión, además de secretarios, funcionarios, asesores, ¿verdad? Por un tema de aforo se facilita y se da la posibilidad de autorizar las sesiones mixtas. Además, en esta modalidad no se podrían votar leyes telemáticamente, como se ocurrió en algún momento producto de la pandemia. Y hoy se confirmó el femicidio número 11 en este 2022. Se trata de una mujer de 54 años que murió en manos de su pareja, un militar en retiro que la mantuvo retenida durante horas al interior de su casa, armado con un revólver y una pistola. La sonrisa de María Teresa fue abruptamente borrada. Este es el rostro del femicidio número 11 en Chile en lo que va de este 2022. ¡Ay, mi señorcito! ¡Ay, Dios mío! Fueron estos disparos los que alertaron a los vecinos del Cerro San Roque en Valparaíso. Eran pasadas las 8 de la tarde cuando Carabineros recibió un llamado. Una mujer era golpeada y maltratada por su pareja, un suboficial en retiro de 55 años. Estoy aquí y están los carabineros aquí. Entonces, estoy aquí tapando dos balazos. Y balazos, por todos lados, y un balazo le llevó al techo de mi sobrina. Los disparos iban y venían. Yo dije, este hombre tiene que haber tenido un arsenal ahí. El hombre estaba parapetado al interior de su casa y tenía retenida a su pareja. Estaba armado, peligro inminente para la víctima, por lo que comenzaron las negociaciones con la policía sin saber el estado de la mujer. Mientras, el ex militar mandaba mensajes de WhatsApp al chat vecinal. Está muerta y yo me voy con ella. Vecino, ¿por qué no se entrega?
3 horas de negociación entre Carabineros y el victimario. Los disparos continuaban hasta que un policía del GOPE resultó herido a bala en su antebrazo derecho. Se hace ingreso al inmueble y encontramos una víctima, una mujer adulta, tendida en el piso. Y a raíz de eso se logra la reducción del individuo, el cual mantenía 2 armas de fuego, un revólver y una pistola. El hombre era conocido en el barrio por ser un suboficial en retiro. Su relación con los vecinos era distante y alardeaba de sus armas. Hablaba puras tonteras, pero de eso nomás, pues tonteras de que era militar, que él estaba protegido, que él hacía lo que quería. Sabíamos todos que él andaba armado, porque él mostraba, porque él vestía como militar con esos pantalones camuflados. Incluso fueron testigos de alguna de las veces que este hombre maltrató física y verbalmente a su pareja. Él le dio una zumba a la señora hace tiempo atrás, que la mandó como hace una semana al hospital. Y después ella salió y volvió. Porque era manipulador, compadre. Puta, la sabía toda, sabía el derecho. Nosotros tenemos que entender que el machismo es una plaga. Durante este 2022 ya son 11 las mujeres que han perdido la vida producto de los femicidios, un 27% más que en el 2021 a la misma fecha. La hija de la víctima nos manifestó su intención de recibir todo el apoyo de nuestra institución y en este sentido hoy presentamos la querella correspondiente por el delito de femicidio consumado con el objetivo de exigir las penas más altas para el femicida y hacer justicia reparatoria. El ex suboficial de 55 años ya está en manos de la justicia. Su detención se amplió hasta el próximo sábado, día que será formalizado a las 11:30 de la mañana por el delito de femicidio. Cada vez aumentan más los clientes morosos en las cuentas del agua y si bien el suministro no se les puede cortar, la deuda que están acumulando es millonaria. Los expertos recomiendan repactar en la medida de lo posible, eso sí. Corre el agua y también las deudas relacionadas a su consumo. Porque con solo abrir la llave, muchos recuerdan las elevadas cifras que deben, boletas que se acumularon y que parecen difíciles de desaparecer. ¿Qué sacan con cortarle los servicios o con presionarlos con fechas de pago? Si la gente no puede pagar. Intentaron ayudar con unos meses, con bastante tiempo de que no cancelaran, pero hoy en día están tratando de dar oportunidades y la gente no tiene plata. Pues. Durante la pandemia, las cuentas básicas no han sido suspendidas. En un principio, dicha facilidad regía hasta diciembre del año pasado y aunque se prorrogó por un año más hasta diciembre de 2022, las deudas continúan acumulándose. El problema es que no se condonó, sino que simplemente se prorrogó. La obligación seguía vigente, se fue acumulando. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los morosos de agua potable alcanzan los 613.000 clientes. María Carrasco es una de ellas. De un día para otro, dice, se dio cuenta que su deuda era significativa. Igual se subió demasiado. Las cuentas, por ejemplo, del agua, de luz, a nosotros nos subió. Sí, lo pensamos repartir porque no podemos cancelar todo de un viaje. Así que fuimos, yo fui antes de ayer y fui a repartir. Deudas que repercuten en el bolsillo. Cómo regularizar la cuenta de agua es la gran incógnita. Se acumuló esa deuda y vive una situación similar a esta señora. Presta atención. La ley que regula el prorrateo por servicios básicos sanitarios permite que las personas y las familias puedan pagar hasta en 48 cuotas sin intereses ni multas. Además, el Estado entregará un subsidio de un 15%. En ese caso, es la empresa la encargada de evaluar si puede hacer una repactación. Expertos llaman además a no dejar dentro de lo posible que se acumule más esa deuda. Muchas compañías son bastante flexibles a la hora de recibir los pagos, y lo primordial es que uno como cliente sincere en qué condiciones está y qué fórmula de pago podría proponer. Pero llaman a no perder la calma porque puede optar a un importante beneficio en donde el Estado subsidiará una parte de las deudas y las empresas asumen el resto de lo acumulado. Bueno, en el caso de las familias que no superen 15 metros cúbicos mensuales del orden de una boleta de 20.000 pesos más IVA incluido, y en el caso de los servicios eléctricos, aquellas familias que no tengan un consumo superior a 250 kilowatts, es decir, una boleta del orden de los 38.000 pesos mensuales aproximadamente. Las opciones están disponibles. La sugerencia es intentar repactar en la medida de lo posible para no ser esclavo de sus deudas. Y lo que le pasó a esta joven madre es quizá el mayor temor de cualquier mamá, cualquier papá que maneja con sus hijos.
Un hombre le robó el auto con la guagua de 1 año a bordo. Bueno, hoy día hablamos con esta mujer y nos contó toda esta terrible experiencia que ella vivió. Yo le grité muchas veces, la niña va adentro, mi hija va adentro, no sabía de mi bebé, no sabía qué es lo que estaba pasando. Fue una situación en la que de desesperación. Impotencia y desesperación de Paola al ver cómo se alejaba su auto en el que iba su hija de 1 año y 10 meses. Esta madre se encontraba en Recoleta dejando a su prima cuando un delincuente robó su vehículo y huyó con la guagua al interior. Salimos detrás del tipo, pero obviamente iba muy rápido. Después ya un caballero nos prestó auxilio de llevándolo a la comisaría acá, la más cercana, y prestamos declaración, en este caso yo, que estaba la que más consciente porque ella no podía hablar. Las mujeres estaban bajando un coche desde el auto cuando el hombre las atacó. Gracias a la ayuda de un vecino pudieron llegar rápidamente a la comisaría para denunciar el hecho. Más o menos una media hora, 45 minutos que no sabíamos de ella, no sabíamos del vehículo, no se sabía nada. Y de verdad que no se la doy a nadie. Una mujer se presenta en la sexta comisaría de Recoleta denunciando haber sido víctima del robo de su vehículo y en el interior de este se encontraba su hija de 1 año de edad. Con esta información realiza un encargo a nivel región metropolitana con la finalidad de dar con el vehículo y con la menor. Operativo que tras algunos minutos de terror tuvo noticias positivas para la familia de la pequeña. Que el tipo baja a la niña, la baja en la calle y le dice al que estaba ahí en la esquina, le dice, oye, me acabo de robar el auto, la niña venía adentro y la dejó ahí. Y él siguió en el auto. Quiero dejar un bote ahí en la esquina y la recogimos, la llevamos ahí al frente a la niña y llamamos a la policía. ¿Qué fue lo primero que hicieron ustedes cuando la vieron? Tenerla en brazos, hacerle cariño, callarla porque lloraba. En este sector y a pocos metros del lugar del robo, el sujeto dejó a la niña que fue llevada a un centro asistencial para revisar su estado de salud. Afortunadamente no había sufrido lesiones. Uno queda traumado con estas cosas porque uno nunca espera que nos pueda pasar algo y en un momento de segundo uno piensa muchas cosas que le pueden ser a la niña, más que nada si era más la niña. Luego de dejar a la pequeña, el antisocial abandonó el vehículo en las cercanías y se dio a la fuga. Una situación que inquieta a esta familia tras la traumática experiencia que vivieron. Que un hombre que es capaz de robarse un auto con una bebé adentro, anda libre, anda suelto, es terrible. Ojalá que ninguna otra persona más pase por lo que yo pasé, porque ese hombre es un peligro para la sociedad. Finalmente, esta madre pudo reencontrarse con su hija, mientras Carabineros continúa la búsqueda del delincuente que arriesgaría penas de hasta 20 años de cárcel. Según la nueva normativa, se establecen duras sanciones por cometer este delito con un infante al interior. Qué importante es cuando los vecinos trabajan juntos, se coordinan. Hace poquitos días vimos un grupo de vecinos que salvó a una mujer de ser asesinada por su pareja. Bueno, ahora los vecinos, a través de WhatsApp, lograron la detención de un hombre de 23 años acusado de abuso sexual. Esto ocurrió en la comuna de Ñuñoa. Se trataba de un preparador físico que recorría siempre las mismas calles y ahí esperaba a las mujeres y realizaba tocaciones. Después de varios ataques, las víctimas se atrevieron a denunciar, pero el reconocimiento de una de sus prendas finalmente fue lo que lo delató. Lo buscaban hace varios meses. Sus vestimentas y especialmente las zapatillas que usaba ya eran reconocidas por los vecinos de este sector en la comuna de Ñuñoa. Allí elegía a sus víctimas. Yo me lo encontraba todas las semanas, como 1 o 2 veces a la semana. La última semana que me atacó lo vi 3 veces. Yo me daba cuenta que él me miraba. Lo que comenzó en miradas terminó en una verdadera pesadilla para esta mujer. Eran pasadas las 8 de la mañana cuando nuevamente se encontró con el sujeto. Pero esta vez el hombre decidió cruzar la calle. Yo iba más o menos llegando casi a mi trabajo, como a 1 metro de mi trabajo y siento el ataque por atrás. Me toqueteó y me agarró por atrás y me toqueteó, me metió la mano hasta por donde pudo. Los gritos de la mujer finalmente espantaron al agresor, que huyó en dirección desconocida, pero al realizar la denuncia se percató que ella no era la primera víctima de este personaje. Pasa un tipo por una vereda al frente, yo lo veo que pasa, sigo con mis niñas y como a los, no sé, 2 minutos siento un agarrón en el trasero. El escenario era siempre el mismo. Al menos 8 episodios similares se registraron en Ñuñoa a plena luz del día. Realiza actos de relevancia y significación sexual consistente en agacharse ante la víctima
para con su mano introducirla debajo de la falda. Cuando hablamos del perfil de estas mujeres, son todas mujeres jóvenes, no superan los 40 años, muchas de estas se encontraban solas o en compañía de menores de edad. Pero nada de eso le importaba a este preparador físico de 23 años, que pese a no tener antecedentes ni denuncias previas, mantenía a las mujeres de este barrio completamente atemorizadas. Sus paseos por el sector eran tan reiterados que incluso lo tenían identificado. Un chico con una polera, unos zapatos naranjo. Sí lo identificábamos por los grupos y todo eso. Uno a veces sale con temor por ellos. Y bueno, gracias a Dios que lo capturaron. Y eso gracias a que los vecinos se organizaron para iniciar prácticamente una investigación. A través de un WhatsApp compartieron datos, fotografías y hasta videos registrados en distintas cámaras de seguridad. Así se activó un intenso operativo para dar con su paradero. Acá fue primordial la información entregada por los vecinos. La comunicación y ciertos datos que indicaron como algunas placas patentes, algunas características. Y precisamente una de esas características lo delató, el particular color de sus zapatillas que había vestido en todos los ataques, muchos de los cuales no habían sido denunciados. A mí no me cae en la cabeza que las otras personas no hayan denunciado, porque no sé, como que normalizan que un tipo cualquiera a una las pueda agarrar en la calle. Eso no se puede normalizar. La denuncia genera la sensación colectiva de protección social, tanto a la víctima y también implica una situación preventiva para eventuales acosadores. Afortunadamente, otras mujeres se sumaron para identificar al sujeto que fue formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa. Hoy se encuentra cumpliendo la medida de arresto domiciliario nocturno con prohibición de acercarse a las víctimas. Desde hoy aumentó la presencia de cámaras para fiscalizar las pistas exclusivas para el transporte público en Santiago, justo en estos días en que ha habido atochamientos prácticamente en toda la ciudad. El nuevo plan busca sancionar de manera más dura a los conductores que no respeten las pistas que son para el transporte público. Un considerable incremento en el flujo vehicular está afectando directamente al tráfico en la región metropolitana. Es por esto que desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones dieron inicio a un programa de fiscalización que se extenderá a regiones con el fin de promover un mejor uso de las pistas y sancionar a quienes no cumplan con las reglas. Me parece bien, para normalizar un poco más el tema del tránsito. Igual está complicado, igual hay demasiada congestión. Vías exclusivas que no todos los conductores respetan. Es por esto que serán sancionados con mayor frecuencia desde este miércoles. Es complejo porque va mucha más gente en las micros, entonces deberían respetarlo para que lleguen a sus trabajos y a la universidad. De las 220 kilómetros que tenemos en Santiago, tenemos 80 que cuentan con este tipo de fiscalización, que es fundamental, que los automóviles no invadan las pistas solo bus, no invadan los corredores para que los buses puedan alcanzar esa eficiencia y esa productividad. Un considerable aumento en el flujo vehicular desde el año pasado hasta ahora. Por ello se anunció que habrán más cámaras para fiscalizar en las calles. El plan original es que cubran más de 100 kilómetros de vías exclusivas y pistas de bus, duplicando la capacidad de fiscalización automatizada. El aumento en el tráfico se siente cada mañana, algo que los expertos asocian con constantes faltas a la ley vial. Una cantidad gigantesca de mayor flujo vehicular y por lo tanto hay que empezar a entrar en regla y darle eficiencia a los corredores, a las pistas solo bus o a las pistas exclusivas. Hoy las pistas exclusivas están siendo utilizadas muchas veces por autos particulares, algo que con el aumento de cámaras de fiscalización debería reducirse drásticamente, así como también la cantidad de vehículos en las calles. La idea es incentivar el transporte público. Y ese aumento del transporte privado es algo que nos preocupa, porque si aumenta la cantidad de automóviles, de vehículos en la ciudad, eso hace que la ciudad sea menos sustentable, que haya más emisiones de carbono, que haya más congestión. Es fundamental poder proveer un buen sistema de transporte público. Por eso que se tiene que poner cámaras para fiscalizar y evidentemente multar a los infractores, porque si no, la gente va a tender a aprovechar la vía que se ve más libre, ¿no es cierto?, que es la vía exclusiva para los buses o pistas solo bus. Una medida que pretende incidir de manera positiva en la eficiencia del transporte público, mejorando la congestión en el tráfico y logrando mayor precisión horaria para quienes hacen uso de los buses en la ciudad.
Vamos a ir ahora al norte de nuestro país porque continúan las intensas precipitaciones en el sector de la minera Centinela, en Sierra Gorda. Esto en la región de Antofagasta se registró una gran bajada de agua y de lodo y esto provocó cortes en la ruta que une esa localidad con Calama. De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se prevén además tormentas eléctricas en la cordillera de la costa, la Pampa y la precordillera, junto a la probable ocurrencia de nevadas. Advertencias entonces para las personas que viven en el norte del país que pueden estar recibiendo este frente en las próximas horas. Carabineros logró la detención de un hombre que habría cometido un crimen contra un joven de 15 años. Esto ocurrió en febrero pasado. Y en este caso la pieza clave para dar con el autor fue el monitoreo de cámaras que lograron posicionarlo en el lugar antes y después de los disparos. Este registro muestra los momentos previos a un crimen ocurrido hace un mes y donde este hombre vestido de negro es acusado de disparar a un joven de 15 años a quien le quitó la vida. Carabineros le seguía la pista. Cámaras, testimonios y otras indagaciones que se efectuaron desde el día del hecho, se logra recrear, establecer la dinámica de los acontecimientos. Una discusión por una aparente zancadilla derivó en una pelea con un resultado fatal. En este caso se logró individualizar a quien es señalado como el autor de este delito y finalmente lograr su detención y formalización. Y pudimos percatarnos de que efectivamente el grupo que acompañaba al imputado y el imputado incluido habían llegado en un vehículo minutos antes, se habían estacionado como a unas cuadras del lugar. A partir de la recopilación de imágenes de cámaras de Santiago Centro, se logra configurar el trayecto de escape que tuvo el autor de este delito, un instrumento que fue una pieza clave para este caso. La metodología de trabajo de sitio suceso en estos casos, el levantamiento completo de las cámaras por los paños que puedan de cada una de las manzanas, con la finalidad de poder establecer la forma de llegada y de huida, entre otros elementos. La modernización de los sistemas de televigilancia se han convertido en instrumentos trascendentales para la seguridad. Tecnologías con inteligencia artificial, tenemos ya cámaras asociadas con desarrollo cinético, por lo cual las alertas son mucho más precisas y bueno, pues todo esto está relacionado con la reacción que pueden tener prontamente pues, las autoridades a cualquier tipo de evento. Pero aunque existen lugares con sistemas de última tecnología, hay expertos que creen es necesario que sea transversal. Lo ideal es tener una plataforma unificada, ya sea a nivel de Santiago o zona norte, zona sur o todo Chile, en donde se puedan ir despachando a cada comuna ciertas informaciones de dónde y puedes tener la trayectoria de cómo un delincuente va pasando de la comuna de Barnechea, Lo Curro, la Dehesa y va bajando más a la zona poniente. Tecnología que hoy es fundamental para la labor policial y que permitió, en este caso, dejar en prisión preventiva a un homicida. Vamos a ir ahora a Ucrania, donde se está dando una dualidad, porque se han recrudecido los ataques, pero al mismo tiempo el mismo presidente de Ucrania ha hablado de que las posiciones están menos extremas y se abre entonces una luz de esperanza de que pudiera haber algún tipo de solución por la vía diplomática. Rafael Cavada nos cuenta de esto y más. Rafa, hola, buenas noches. Hola Maca, ¿cómo estás? Sí, la vía de negociaciones hoy día, el borrador que se había firmado establecía que Ucrania tenía que comprometerse a no tener bases ni armas extranjeras en su territorio. Esas serían las bases de la neutralidad, que queda por saber si esta neutralidad implica que tenga su propio ejército, porque ahí sería, digamos, beneficioso para ambas partes. Pero mientras se negocia todo esto, siguen los ataques. Hoy un horroroso ataque sobre la ciudad de Mariupol. Le acertó un bombazo, un proyectil, a un teatro que tenía entre 1.000 y 1.200 personas adentro, incluyendo numerosos niños. Ucrania ha denunciado esto como un acto de un crimen de guerra, como un ataque absolutamente injustificado a una instalación civil donde había refugiados. Rusia ha respondido que ellos no realizaron este ataque y parece que el esquema va por el mismo lugar. Rusia culpando al escuadrón Azov, que es un escuadrón ultranacionalista, al que Rusia
acusa de atacar a los civiles ucranianos para tratar de echarle la culpa a los rusos, algo que parece al menos un poco delirante en medio de un conflicto. Todavía no se sabe, eso sí, cuántas personas murieron. Y en otro hecho de guerra, el día fue liberado un tanque, el video de cómo se destruye un tanque ruso. Va pasando por una barricada, por uno de estos bloques de cemento, y algo estalla y queda envuelto en una bola de fuego. Ahora, hay varias interrogantes aquí. Primero, ¿qué armamento se usó para destruirlo? Si fue una bomba improvisada al costado del camino, uno no alcanza a verlo, al menos en esta grabación. Si fue un Javelin, un jabalina, uno de estos misiles antitanques fabricados por Estados Unidos, o si fue el famoso Bayraktar, un misil turco que los especialistas dicen que tiene la misma tecnología que un avión de la Primera Guerra Mundial, digamos, que es lento, descuidado, malo, pero que le ha provocado increíbles bajas al ejército ruso en esta campaña, y que además es baratísimo y fácil de producir. De hecho, ya llegó un embarque nuevo de Bayraktar a Ucrania. En tanto, el presidente Joe Biden habló sobre Vladimir Putin, al que trató de criminal de guerra, así de simple, en una jornada en la que también estuvo hablando de Volodymyr Zelensky, porque claro, Volodymyr Zelensky se presentó ante el Congreso, vía Zoom por supuesto, ante el Congreso estadounidense, y pidió más ayuda para su país. Lo conversábamos ayer, esto de que no vamos a ser parte de la OTAN, pero ayúdennos, y el gobernante estadounidense respondió destinando, mejor dicho, $800 millones en ayuda militar directa para Ucrania. Claro, Rafa, y tal como decíamos cuando comenzábamos este bloque, veíamos en tus imágenes que continúan los bombardeos en varias ciudades del país, pero al mismo tiempo hay representantes de Kiev y de Moscú que estarían conversando sobre un posible acuerdo, y tal como tú decías, contemplaría la neutralidad de Ucrania y, por supuesto, la renuncia a integrar la OTAN. Veamos la siguiente nota. Gracias a Dios tenemos suerte de que estamos vivos y no heridos. Mi madre está discapacitada debido a su vista. Ella está en un andador, pero logramos reaccionar rápidamente y salir. Ya no importa el lugar de los bombardeos ni quién podría salir herido. Los vecinos en esta área residencial en Kiev no entienden por qué los ataques llegaron hasta su barrio. No hay objetivos militares, tampoco industriales. El ejército ruso se acerca lentamente al centro de la ciudad, obligando a los residentes a abandonarlo todo. Esta mujer ucraniana se despide así de su piano. Los que deciden quedarse deberán cumplir con el toque de queda de 35 horas que establecieron las autoridades para resguardar la integridad de los ciudadanos. Hasta las 7 de la mañana de este jueves está prohibido circular por Kiev, a menos que se busque llegar a un albergue. Los problemas que son fundamentales para Rusia, para nuestro futuro, son la neutralidad ucraniana, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Estábamos y estamos listos para discutirlo en las conversaciones. Postura de Rusia que se mantiene, aunque podría haber un posible acuerdo. Según el diario británico Financial Times, Kiev y Moscú estarían trabajando en un borrador de 15 puntos que contemplaría la renuncia de Ucrania a integrarse a la OTAN, mientras el presidente Volodymyr Zelensky se dirigió al Congreso estadounidense, donde los parlamentarios lo aplaudieron de pie. En su gran historia tienen páginas que les permitirían comprender a los ucranianos. Comprendan ahora cuánto los necesitamos ahora mismo. ¿Recuerdan Pearl Harbor? ¿Recuerdan el 11 de septiembre, un día terrible de 2001, cuando el mal trató de convertir sus ciudades, sus territorios independientes en campos de batalla? En un discurso dirigido especialmente al presidente Biden, Zelensky emplazó a su homólogo estadounidense a convertirse en un líder de paz mundial y reiteró la petición de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Con este video, el mandatario quiso mostrar las consecuencias de estas 3 semanas de guerra.
Así, y por primera vez, Biden califica a Putin como un criminal de guerra. Dichos inaceptables e imperdonables para el Kremlin, todo mientras la Corte Internacional de Justicia ordenó a Moscú detener de inmediato la invasión a Ucrania, y si bien sigue negando la principal petición de Zelensky, el mandatario estadounidense anunció la entrega de $800 millones más en asistencia militar para Ucrania. Rafa, y mientras se demora una salida diplomática, mientras siguen escalando en declaraciones los líderes mundiales y mientras siguen los bombardeos, aumenta la cantidad de muertos, que si bien no hay una cifra exacta, los expertos hablan de que hay más muertos que en otros conflictos que incluso han durado menos. Sí, a ver, entre el 24 de febrero y el 15 de marzo oficialmente hay 97 niños muertos, 691 civiles, todos ellos en el ataque del ejército ruso, 691 civiles muertos y una cifra total de 1.143 que han resultado heridos. Ahora, es súper difícil de corroborar ese número. Hay ataques que se han realizado sobre ciudades como Irpin, que quedaron absolutamente aisladas de Kiev, donde la cifra es imposible de verificar. Bucha, Chernomir, Chernigov, hay ciudades que hoy día, en Kharkov, que muere gente, Kharkiv, que muere gente todos los días, la misma Mariupol, Gerson, el Mykolaiv, que empezó desde el primer día a recibir ataques. Probablemente las cifras suban de manera exponencial cada día y probablemente también, una vez que termine el conflicto, vamos a ver mucha mayor cantidad de muertos. El problema está en que hoy por hoy los ataques están teniendo como blanco a los civiles y eso va a hacer aumentar drásticamente la cifra de muertos, Maca. Exactamente. Todas las muertes son condenables, son terribles, son dolorosas, más aún en un contexto de guerra. Pero cuando se habla de civiles y peor aún cuando se habla de niños es realmente desgarrador. Te invito, Rafa, a que veamos la nota. Las imágenes son tan fuertes que no se pueden mostrar en su totalidad. Minutos antes del registro, un grupo de personas hacía la fila para comprar el pan en la ciudad de Cherniv, cerca de Kiev, hasta que de pronto un misil explotó sobre ellos. Al menos 10 personas, al parecer civiles, murieron tras el ataque. A 500 kilómetros de ahí, en Kharkov, los bombardeos rusos arrasaron con un mercado, un almacén y 2 escuelas de niños. ¿Cómo se puede destruir una escuela? ¿Qué hacen los ocupantes rusos aquí? ¿Cómo puede alguien disparar cohetes contra un centro educativo? Esta era una clase de matemáticas y esta, no recuerdo, literatura, creo. 3 personas fallecieron, según confirmaron, solo en ese ataque, porque en Mariupol también hubo uno, y así podríamos seguir contando. La preocupación crece porque el número de pérdidas de vidas inocentes que ha dejado la guerra en solo 20 días es muy doloroso. Hasta ahora se cuentan aproximadamente 14.000 muertos. Lo que sucede es que si 20 días de guerra es mucho tiempo de guerra en las guerras modernas. 14.000 muertos son muchas personas que están muriendo. Según Ucrania, Rusia ha perdido a unos 12.000 soldados en esta ofensiva, mientras que sus bajas ascienden a unos 1.300 militares, aunque advierten que las cifras de muertos en las guerras nunca son reales y la ONU, informado un número mucho más bajo, no dejan de sorprender. Veamos otras guerras. Bueno, una retirada muy significativa que tiene por un lado un significado enorme para Estados Unidos, terminar con la guerra más larga de su historia. 31 de agosto del año 2021 y la imagen de este avión estadounidense retirándose de Afganistán pasó a ser un símbolo demasiado potente. La guerra liderada por Estados Unidos y como consecuencia de los ataques de Al Qaeda a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre finalizaba después de 20 años. El combate significó la pérdida de 150.000 personas en 2 décadas, o sea que 7.500 soldados morían al año, menos que en Ucrania. Pero tiene características distintas. ¿Por qué? Porque no había este empleo masivo de fuerzas militares por lado y lado, sino que había una fuerza como Estados Unidos que efectivamente iba en busca de los terroristas de Al Qaeda o de los talibanes,
pero no había un enfrentamiento directo como lo tenemos hoy día. Tampoco había una resistencia como la que pone Ucrania en las ciudades. Por lo tanto, si tuviéramos que comparar, podríamos relacionar el conflicto con la Segunda Guerra de Irak a comienzos de este siglo, dado que tenían más similitudes. La Segunda Guerra de Irak hubo enfrentamiento de fuerzas militares por lado y lado. Hubo. En esa guerra de Irak, en esa guerra del Golfo, tenemos menos bajas que las que tenemos ahora denunciadas, a pesar de que las fuerzas eran mucho mayores. Pese a que habría menos bajas, insisten que las cifras entregadas de esta guerra aún no se sabe si realmente son fidedignas, sobre todo porque es parte de una estrategia, siempre informar que el enemigo ha perdido mucho más soldados durante la batalla que el adversario. Solo diré, Maca, que la comparación entre la guerra de Irak y la guerra de Ucrania es un poco difícil de homologar, porque en la guerra de Irak todo el ejército iraquí, o casi todo, huyó apenas tuvo la oportunidad, mientras que aquí en Ucrania el ejército ucraniano le planta cara a cada metro que avanza al ejército ruso, lo que hace que las bajas sean mucho más numerosas en la estadística de día por día. Bueno, importante entonces tomar eso en cuenta también para el análisis. Rafa, muchísimas gracias por tu trabajo y también a Francisco Leiva, nuestro camarógrafo, ahí con ustedes en viaje en Ucrania. Muchas gracias a los dos por su trabajo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Volvemos a nuestro país para hablar de perros y gatos. Más de 12 millones entre perros y gatos tienen dueño en nuestro país, pero hay poco más de 4 millones que viven sin supervisión. Todo esto es parte de los resultados de una estimación de la población canina y felina que realizó la Universidad Católica y que, entre otras cosas, plantea importantes desafíos en cuanto a la tenencia responsable de mascotas. Ven. Ana, y nos vamos. Y aunque no tenía muchas ganas de dejar a sus amigos, lo cierto es que era el segundo paseo de Ipa durante el día. Tiene 3 años y una agenda muy nutrida. Yo a ella la saco 3 veces al día, una vez en la mañana antes de trabajar, una vez a mediodía, cerca de la hora de almuerzo, y una vez después del trabajo. La traigo acá una vez y los otros 2 paseos son caminando por el sector. Ella tiene todos sus controles al día y una vida de regaloneo, pero no es la realidad de todas las mascotas en nuestro país. Es parte de los más de 8 millones de perros con dueños, que casi duplican a los gatos. Un estudio de la Universidad Católica encargado por la Subdere indicó que son más de 12 millones los perros y gatos con dueños en Chile. 3 de cada 4 viviendas tiene una mascota. Sin embargo, hay poco más de 4 millones que viven sin supervisión. De ellos, en su gran mayoría, son población canina. Estamos al debe como ley de tenencia responsable respecto a la educación. La educación es el pilar fundamental para generar cambios en una cultura en tenencia responsable futura. Generar además conciencia de la importancia que tienen nuestros animales para nuestra familia y son parte de ella. Y de hecho, el estudio reveló que más del 90% considera a las mascotas como un miembro de la familia, que casi el 89% la adoptó para tenerla de compañía, pero que tan solo un poco más del 27% las tiene con su microchip e inscrita en el registro nacional. Es más, solo un 65% indica que los lleva al veterinario al menos una vez al año. Si uno tiene un perro, tiene que tener cuidarlo, o sea, todas sus vacunas, si muerde a otras personas, qué sé yo. Puede complicar a las personas. Me parece que no es correcto porque los animales necesitan también, igual como los humanos, que tengan controles, que tienen alguna enfermedad, que le hagan curaciones. Lo ideal sería que todos estuvieran con el chip para poder, en caso de que la mascota se escape o algo, uno poder ubicarla. Porque es lo ideal. Y el cuidado también, pues. Si uno se hace cargo de una mascota es porque realmente está interesado en tener una mascotita, es como una persona más. Y si nos enfocamos aún más en los cuidados de salud, solo el 50% tendría su vacunación actualizada y poco más del 70% es desparasitado regularmente cada 6 meses. Son varias las tareas para los dueños de mascotas y se pide al gobierno actual profundizar en ellas. Es muy importante continuar con 2 acciones fundamentales. Una tiene que ver con la educación de la población de estos temas y lo otro con promover actividades de esterilización.
además de lo que es el registro y el chipeo y registro de los animales. Además, se pide que se analice incluir preguntas sobre la población canina y felina de manera oficial en el censo, mientras que en el gobierno, en pleno proceso de instalación, aún falta ratificar o nombrar a un encargado del programa de tenencia responsable de animales. Está presentando Chilevisión Noticias. Seguimos con noticias cuando faltan 3 minutos para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Una teleserie protagonizada por Benjamín Vicuña, un programa de entrevistas al mando de Susana Jiménez y un nuevo espacio de cocina junto a los conductores del Discípulo del Chef. Todo esto es parte del nutrido catálogo que esta temporada está estrenando Paramount Plus, plataforma de streaming que vivió un glamoroso evento en Buenos Aires. Volvemos al ruedo, la gente es lo que más felicita también y agradece que renovemos los catálogos, renovemos la ficción. Casi me mato, ¿lo vieron? Sí. Y todo el glamour latinoamericano llega hasta la alfombra azul de Paramount Plus, donde se están mostrando los programas que van a debutar esta temporada en nuestra plataforma de streaming. Famosos de Chile, de Argentina, como ven, y también de México, llegaron hoy para participar de el foro Paramount Plus. Gran evento ocurrido en Buenos Aires, donde se anticiparon los estrenos más importantes de la temporada. Susana Jiménez, por ejemplo, trae su programa de entrevistas exclusivas a Paramount Plus. Hay entrar a la casa de grandes figuras populares que por lo general no aceptan que vayas a la casa y no aceptan ese tipo de notas, trabajan mucho, son muy famosos y a mí me gusta como mostrarlos de otra manera. Invitada de honor se llama el programa, que el año pasado causó impacto al tener entrevistada a Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, futbolista vinculado en el escándalo con China Suárez. Sí, y él estaba ahí. Y al final le dije, entra por favor, Mauro, te lo pido, entra. Y como es un amor, entró, pobre, porque era como, viste, el que se había portado mal, pero no, entró como siempre, bien, y bueno, y no contó, dijo que no, negó todo, es lógico además. Aunque hubiera sido verdad, los hombres niegan siempre. Siempre. Esa es la experiencia. No, si la encontrás en la cama con una mina, te dicen, ¿quién me la puso? No la conozco. Señorita, ¿qué hace acá? ¿Viste? Porque son así. Espacio que es parte de la montaña de entretenimiento que ofrece Paramount Plus. Uno de los títulos más importantes es el protagonizado por Benjamín Vicuña. Estudios de Paramount, donde se está grabando el primero de nosotros. De hecho, justamente ahí están las escenografías de esta serie que promete conquistar a todo el continente. No te vayas, no me olvides. Una historia adulta, que es tan adulta y tan responsable que incluso incorpora un tema que no es menor, que incomoda, que tiene que ver con la enfermedad. O sea, poder que una ficción, como dices tú, una teleserie, como dicen en Chile, pueda abordar una enfermedad con todo lo que conlleva, lo bueno, lo malo, la vida, pero es parte de la vida. El primero de nosotros se llama la teleserie, donde Benjamín Vicuña es el protagonista. Su personaje, Santiago, es desahuciado en los primeros capítulos, lo que cambia su vida y la de su grupo de amigos. El primer episodio se estrenará de manera exclusiva y excepcional este lunes 21 en Chilevisión. Nada, espero que les guste, que entiendan que hay una pequeña concesión con respecto al acento, que es parte de mi trabajo acá de hace ya 10 años, que uno tiene que hacer un poquito, porque ahí uno dice, ¿por qué? ¿Qué? Bueno, no, pero es chileno el personaje. Es chileno, pero habla, vive hace 15, 20 años acá, así claro. que habla un poquito así. Estamos en el estudio de Manos Arriba Chef, que es el programa
nuestro bebé más reciente. Manos Arriba Chef se llama el programa, conducido por Sergi Arola, Enio Carota y Carolina China Bazán. Es el primer programa chileno para una plataforma de streaming. Aquí, participantes inexpertos en cocina deberán hacer realidad los platos de lujo de estos chefs, que además competirán entre sí. No podemos tocar absolutamente nada, podemos dar indicaciones, pero no podemos tocar nada salvo 90 segundos que están señalizados. En un reloj que hay ahí a disposición. Si te fijas, bueno, ahora por un minuto, entonces tú aprietas aquí y empieza a correr. Taca, 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 y entonces tienes que decir, ¡pum! Entonces manos, ¿sabes? Entonces ahí ya no puedes tocar nada más. Se me hace corto el programa, porque corre a una velocidad tremenda, porque la tensión está todo el tiempo, es constante. Nuevos programas que fueron presentados en un evento espectacular en uno de los estudios de Paramount en Argentina. Es el lanzamiento de todo el contenido que va a tener nuestra OTT, que se llama Paramount Plus, y son todos los contenidos nuevos que estamos lanzando esta vez. Son productos que se han hecho en Argentina, en Chile y también internacionalmente para la plataforma. Series esperadísimas como Halo, At Midnight con Diego Boneta y la segunda temporada de Los Enviados debutarán en semanas en Paramount Plus, una plataforma que es una verdadera montaña de entretenimiento. Tras meses de investigación, la PDI logró desbaratar una banda de narcotraficantes que, según la Fiscalía, estaba liderada por una joven de 22 años que contaba con una gran cantidad de seguidores en la red social de TikTok. Los investigadores no descartan que ella sea además la protagonista de una serie de balaceras que dejaron personas inocentes heridas. Los detalles con imágenes exclusivas en el informe de Fabián Acevedo. Si entramos a TikTok, la vemos así. Y si le gusta lo repite, si nadie le te jodiste. Tu lágrima cae, fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. 22 años, influencer a primera vista. Solo uno de sus videos alcanza el 500.000 de reproducciones. Para ti, bendiciones, sus hashtags más repetidos. Y es que ojalá para ella cada momento se hiciera viral. Tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Soncito, tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Antes, cuando tú y yo éramos amantes, baby, yo no estoy para extrañarte. Alta fama, alto trabajo estético. De quien en la red social se hace llamar Katrina Guzmán, pero su real nombre es Sabina Godoy Montero. Publicaciones que eso sí llegaron hasta hace algunos días, cuando ni siquiera se acordó de llevar su celular al protagonizar este momento. No escapaba de sus fans, sino de aquellos que sabían que irían tras ella a su departamento en Peñaflor, con motivos de sobra y que poco tienen que ver con monetizar a través de internet, sino con dinero mucho más fácil, con un ilícito emprendimiento que aterrorizó por meses a un barrio entero. Y la PDI buscándome, yo fumando y riéndome. Así, por la ventana de un tercer piso, la apodada Ina se intentaba fugar del operativo llevado a cabo por la Brigada de Investigación Criminal de Peñaflor, en una investigación junto a la Fiscalía Occidente, que la posicionó como uno de los blancos principales. Ella básicamente es acopio de droga, tráfico de droga y también de armas de fuego. O sea, ella tiene un negocio ilícito que es básicamente la distribución de droga dentro de la población. En nuestra investigación está nuestra blanco principal y su brazo operativo, quien ejercía las funciones de seguridad y acopio de la droga, era su hermano. En el caso de su hermana vendría la droga y además una vecina también sería un centro de acopio y otras personas que también ejercerían seguridad.
desde julio del año pasado es que lo que sucedía con esta narco-tiktoker y su séquito comenzó a figurar como un foco criminal debido a reportes de incesantes balaceras a toda hora. Son nombres conocidos, apodos conocidos muchas veces, y tal como lo mencionaba anteriormente, los vecinos o la gente les cuesta proporcionar esos antecedentes a la fiscalía o a la policía porque temen por su seguridad. Entonces son personas que están muy bien posicionados dentro de la población, personas que causan temor o intimidación al resto, que impiden en definitiva entregar antecedentes útiles para la fiscalía. Y es por eso es que existen otros mecanismos, como por ejemplo denuncia segura, la actuación o denuncia a través de las municipalidades. Inocentes que resultaron heridos durante enfrentamientos armados y hasta amenazas que llegaron al propio alcalde de la comuna al denunciar que el narcotráfico no estaba en avanzada, sino que se estaba adueñando de un territorio. No queremos más vecinos heridos, no queremos niños traumados, queremos paz. Con miedo, sobre todo los niños, aquí hay muchos niños, porque cuando hubo el problema allá en la 3, de todo el tiempo, se arrancaron, pasaron todos, corriendo de allá con norma. Son amenazas de índole que nos vamos a encontrar, conocemos quién eres, dónde vas a estar, ese tipo de amenazas. Vamos a persistir en las denuncias y sobre todo vamos a persistir en todo el trabajo de coordinación con el Ministerio del Interior, con las policías, con la fiscalía, de modo tal de dejar fuera a esta gente y fundamentalmente dejarlo donde deben estar. El punto de conflicto es al interior de la Villa Las Praderas. Los grupos permanecieron en continua disputa y revancha hasta aseguran con la contratación de sicarios, la banda de la Yoyi y la Lili contra la de la Ina. A poco se han ido posicionando en departamentos y la configuración de las estructuras ha permitido de alguna otra forma hacer esto. Cuando muchas veces muchas personas incluso abandonan el hogar, aburridos por cierto de la venta o la problemática delictual que hay en el lugar, esos lugares, entre comillas, abandonados son ocupados por estas bandas que los van utilizando como lugares de acopio. Tenían ciertas características, por ejemplo, sus puertas eran reforzadas, algunas blindadas, que obviamente impedían el fácil acceso de cualquier efectivo policial. Mira, yo quiero un papi, un baby que me diga, un baby. Ella quiere llevarla a Las Praderas. Ella contrató unos sicarios al bloque que tiene tomado la Lili, al bloque que tiene tomado la Ina y a los bloques que tiene tomado la China. A esos 8 bloques deberían hacerle un allanamiento general. Es que su apodo ya era de renombre. Luego de cada balacera, el comentario entre los atemorizados vecinos que poco podían hacer, ya que incluso les cortaron la luz y el agua tras pedir que alguien hiciera algo en el mismo. La Ina estaba en el lugar, obviamente acompañada. Según la investigación, Joaquina Guzmán sería la líder. Sus brazos operativos dedicados a la venta de drogas serían su hermana alias La China y la polola de su sobrino La Javi. Otra persona de su confianza es La Vero, una vecina quien acopiaría parte de las sustancias. La cobertura y seguridad estaría a cargo de su hermano el Nacho, quien operaría junto a 2 soldados, el Marcelo y el Diego. Sin duda, no es directamente proporcional el número de denuncias que nosotros recibimos como fiscalía con los hechos que se producen. Y eso por razones obvias. La mayoría de las personas teme por su integridad, teme por su seguridad y mantiene bastante miedo a hacer denuncias por este tipo de delitos. Por eso mismo nosotros nos hemos hecho cargo junto con la policía de una forma una investigación más científica, de a largo aliento. ¿Y qué tan difícil fue encontrar a la cabecilla de este grupo? Nosotros manejábamos antecedentes durante meses. Efectivamente, una persona que sale, entra del lugar, tiene informaciones muchas veces, como habíamos dicho, de otras personas que le brindan protección. Palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Y es en este punto donde las redes sociales hicieron lo suyo, pues en cada lugar fuera de su casa era posible encontrar otra huella que probablemente ya desconocía, como esta cámara de seguridad que dio las certezas de que días antes se encontraba comprando sushi en un local cercano. O sea, la rutina ya estaba bien establecida de acuerdo a las técnicas investigativas, entonces efectivamente nosotros ya sabíamos dónde estaba, qué estaba haciendo, entonces ya estaba establecido cuál era más o menos sus hábitos diarios.
Llegó el día entonces donde más de 100 detectives irían por ella y los demás integrantes de la banda. 14 domicilios allanados y este registro desde el aire, donde se lanza de una ventana seguida por su hermano, no sería una casualidad, pues la policía ubicó un dron pensando en que probablemente harían todo lo posible para evitar ser capturados. Finalmente a la famosa Ina o Katrina, para quienes la siguen no le quedó más que entregarse. A continuación otra imagen que posiblemente jamás quisiera que estuviera en su perfil. ¿Y qué posibilidad hay que ella sea protagonista de los diversos enfrentamientos de los que fuimos testigos? Pues bien, acá lo que todavía estamos en etapa investigativa, lo único que le puedo decir por ahora respecto de esa situación, que al menos nosotros hemos investigado que existen bandas rivales acá y que existen enfrentamientos por lograr el posicionamiento de la población. Tenido esta cantidad de pruebas, o estos indicios o estos elementos de una investigación de largo aliento, no hubiésemos tenido estos resultados. Ya no existe las armas de fuego que estaban en poder de los traficantes, entonces efectivamente los vecinos son los que agradecen que las policías realicemos este tipo de investigaciones. El operativo más importante que se ha desarrollado en el sector de la pradera para desarticular esta banda. Acá no ha terminado la guerra en contra del narcotráfico. Acá este es un paso muy importante. La totalidad de la banda se encuentra actualmente en prisión preventiva. En el múltiple allanamiento se incautó más de 2.000 gramos de cocaína, también marihuana, MDMA, además de hongos alucinógenos, más de 170 municiones y 2 pistolas, una modificada con puntero láser, una escopeta y un chaleco antibalas. Que el negocio efectivamente le estaba dando resultado está a la vista, con 9 millones de pesos que se encontraron en efectivo. Lo que también se llevó la policía fueron cámaras de seguridad que este grupo instaló en varios edificios para un monitoreo constante de quienes aparecían por el barrio. Del TikTok a la cárcel, la peligrosa Ina, la narcorreina de Peñaflor, está tras las rejas y este vendría siendo su último material frente a una cámara. Sabido que de igual forma al interior de los recintos penales se consiguen celulares, ya veremos cuál será el último clip que podrá compartir. Y la siguiente es la gravísima denuncia que hace una profesora que ingresó a un pabellón a realizarse una cirugía de aumento mamario en una clínica y días después despertó en otra con una de sus piernas amputada. Acusa negligencia y se suma a una larga lista de víctimas de cirugías estéticas. El reportaje es de Carolina Vera. Yo iba a andar en bicicleta al cerro, hacía baile en el colegio donde trabajé, hacía mucho deporte, entonces ahora tengo un límite. Ahora nos dirigimos al colegio de mis hijos, que queda 2 cuadras de la casa. Antes era súper rápida para llegar, ahora me demoro. El 13 de septiembre de 2018 la vida de Lisette cambió para siempre. Ese día ingresó caminando a esta clínica de Providencia para una cirugía de aumento mamario. Días después despertaría en otra clínica con una de sus piernas amputadas. Uno no va pensando que se va a morir o que le van a amputar una pierna. Uno va con la fe de que todo va a salir bien, lo que no ocurre en este caso. Todo este problema que tiene Lisette y que va a tener de toda la vida, yo creo que es causa de una cadena de errores. Esta psicopedagoga, deportista y profesora de educación diferencial denuncia haber sido víctima de graves negligencias. Los acusados, un anestesiólogo, el médico que la operó y 2 clínicas privadas. En Chile, la lista de víctimas en materia de cirugías estéticas es larga. Falta especialización, recintos mejor equipados y fiscalizaciones. El rubro sigue sin ser regulado como lo exigen los especialistas. Lo único que espero es que ellos paguen. Que paguen, porque es una vida que quitaron. Hay estudios que demuestran que el riesgo de complicación cuando la cirugía es hecha por un médico no especialista aumenta hasta 170 veces más. Les voy a mostrar mi prótesis. Esto de aquí es el liner, que es como una goma de silicona
¿Y cuánto vale eso? Este 2.90, que fue el más barato que encontré. Me imagino que es muy difícil, tú ahora no estás con trabajo, ¿no? No, yo en este momento estoy cesante. Los insumos asociados a su prótesis son un gasto extra cada 3 meses. Con bingos y rifas han logrado costearlos, al igual que la prótesis, casi 3 millones de pesos. Es lo que necesita para tener una mejor calidad de vida. Lisette estuvo grave, en coma, casi un mes internada. Perdió la memoria incluso de varios meses antes de la cirugía. Complejo fue entender lo que había pasado. Creo que yo le decía a mi mamá, mamá, en la cama hay un hoyo, me duele la espalda, algo le pasa a mi pierna. Y un día llegó mi cuñada y me cuenta, Lisette, ¿te acuerdas que te fuiste a hacer una operación? Sí, le dije yo. Bueno, tu operación salió mal y por eso te tuvieron que amputar la pierna, si no te morías. Nunca imaginó que la cirugía de aumento mamario que tanto esperó tras el nacimiento de sus hijos terminaría así. Es difícil de entenderlo porque creo que como pareja fuimos bien responsables. Miramos varias clínicas, investigamos un poco, cotizamos. Llegan momentos que uno se pone triste porque uno caminó toda su vida y empecé a hacer todo de nuevo, desde tomar una cuchara hasta volver a caminar. ¿Cómo se dieron los hechos? Sin saberlo, Lisette fue operada por un médico que no cuenta con la especialidad en cirugía plástica. Se trata de un médico ginecólogo. La intervención tuvo lugar en la clínica Miguel Claro previa realización de exámenes que daban cuenta del buen estado de salud de la paciente. Pero había un antecedente que a juicio de los abogados de Lisette no se consideró y habría gatillado lo que luego sería una cadena de errores. Señalan al anestesiólogo que asistió a la cirugía. Nosotros sostenemos que él es uno de los principales responsables porque, tal como lo dice el médico que efectuó la cirugía plástica, esto corresponde a un evento anestésico. Y el anestesiólogo, por su parte, señala que esto es un caso fortuito. Sin embargo, nosotros obviamente objetamos que esto sea un caso fortuito, ya que Lisette informó oportunamente de que ella había tenido problemas con anestesias anteriores. Solicitamos una entrevista en la clínica Miguel Claro y quedaron de darnos una pronta respuesta. Hasta aquí llegó Lisette la mañana del 13 de septiembre de 2018. Lo que acusa es que sufrió diversas complicaciones y 2 paros cardiorrespiratorios. Recién pasadas las 7 de la tarde fue trasladada a la clínica Dávila tras horas de espera. Mira, a las 12:10 Lisette presenta compromiso de conciencia y luego paro cardiorrespiratorio que requiere de maniobras de reanimación cardiopulmonar. 4:30 recién empiezan las gestiones para trasladarla. Empezamos a exigir y salió por fin el doctor a dar la cara desde las 11 de la mañana. Y no se me va a olvidar nunca la cara de él cuando yo lo encaré y le dije, ¿qué pasó con Lisette? ¿Qué pasó? Y levantó su hombro, no sé. Esta situación no se le informa inmediatamente a la familia, intentan estabilizarla y una vez que está estabilizada, en vez de haberla derivado oportunamente a otro centro asistencial de mayor complejidad, la extuban y le provocan un segundo paro cardiorrespiratorio. La clínica no contaba con una unidad de cuidados intensivos, por eso debía ser trasladada, pero no había cupo, dice esta familia, en la red pública. Así, las horas fueron pasando y recién a las 7:15 de la tarde fue trasladada a la clínica Dávila, es decir, 7 horas después de sufrir el primer paro cardiorrespiratorio. El show de la ambulancia, no tenían la ambulancia, sabiendo que la Lisette estaba complicada, que había que conseguir una ambulancia, se demoraron una media o 40 minutos más en conseguir una ambulancia. No se cumplen con los requisitos legales para un caso fortuito, además que ellos pudieron haber hecho acciones para enfrentar el resultado, ¿ya? Ellos pudieron haberla trasladado a tiempo. Cerca de las 8 de la noche recién Lisette llegó a la clínica Dávila. Su grave estado de salud motivó luego la instalación de un ECMO, equipo de ventilación mecánica. Tras este procedimiento continuarían los errores, según consta en la ficha clínica. Señala, hoy se instaló de forma accidental introductor en unión carótido-subclavia. Los abogados de Lisette han interpuesto una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de todos los prestadores, los 2 médicos de la primera cirugía, Clínica Miguel Claro y finalmente Clínica Dávila. A ella se le instala un ECMO, que es una máquina que se utiliza para ventilar y oxigenar la sangre, y en ese procedimiento
no instalan un catéter de perfusión distal, que se llama, que es lo que permite la adecuada irrigación a su pierna. ¿Ya? Por otro lado, también está descrito en la ficha clínica que ella con posterioridad le instalan un marcapaso externo y ahí por error le perforan una arteria. Una seguidilla de errores que asegura esta abogada fue lo que llevó a la amputación de la pierna izquierda, 8 días después de la cirugía de aumento mamario. Lisette estuvo en coma varios días. Tras despertar, lo que ha vivido ha sido un largo proceso de rehabilitación. Me da rabia, impotencia, porque ellos están haciendo su vida normal, trabajan normal. Ella iba por el aumento de glúteos que ya se había hecho la primera sesión. Era una casa, no era una clínica. Escuché gritos, muchos gritos. Bueno, ella es mi hija Leslie, ella el 1 de febrero falleció por culpa de estos asesinos inescrupulosos que lucran con la vida. Leslie Vergara se suma a una larga lista de víctimas de cirugías estéticas, las que han aumentado sustancialmente en los últimos años. En este caso, la joven de 32 años acudió a una clínica clandestina que operaba en Las Condes para un aumento de glúteos. Estaba a cargo de esta madre y sus 2 hijos, quienes fueron detenidos en febrero pasado tras su muerte. Por lo que yo sé, ellos no cobraban barato. Yo creo que más iban allá porque la cosa es rápida. Y claro, un relleno de glúteos, pero imagínense lo que le pasó a mi hija, perdió la vida. ¿Qué fue lo que se le inyectó entonces? Bueno, es muy probable que haya sido silicona industrial, todavía no están los peritajes que acreditan eso, pero sí se pudo acreditar de que la sustancia que se le inyectó en el glúteo propiamente tal es una sustancia oleosa, y esa misma sustancia oleosa es la que se le encontró en la arteria pulmonar, que le causó el infarto y el paro cardiorrespiratorio, causa de muerte de la víctima en estos antecedentes. No está funcionando porque no están, y se vino a vivir otra gente ahí al lado. Hay otras personas, pero no sé quiénes serán, parece que son familiares. Los imputados están hoy en prisión preventiva investigados por el delito de homicidio. Uno de ellos, antes de ser detenido, intentó ocultar evidencia en una bodega cercana, por lo que sobre él recae también el delito de obstrucción a la investigación, que sigue en curso con diligencias pendientes. La Fiscalía imputó una participación por delito de homicidio con dolo eventual. Realizan una actividad no autorizada y pudieron prever el resultado de muerte de la víctima. Entonces mejor hagámoslo. No, si está puesta en anestesia. La investigación considera también otras víctimas, casos que hemos mostrado en Chilevisión en los últimos años. El lugar ya había sido clausurado en 2019 por operar sin permisos. Al interior, un dormitorio había sido habilitado como quirófano. Realizaban procedimientos invasivos haciéndose pasar por médicos cirujanos con títulos falsos. Por ello, también se investigan los delitos de falsificación de instrumento público y ejercicio ilegal de la profesión. En virtud de estos títulos falsos de esta gente, estos imputados podían acceder a cursos oficiales de médicos cirujanos, y eso es lo que hace más grave las circunstancias. Por eso, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se mueren las chiquillas? Debería haber más control en eso, y el que tenga que operar, que sea especializado en el tema. Hay falencias en el sistema y falta de regulación, dicen los especialistas en el área. Nuestra legislación no exige, por ejemplo, la especialidad en cirugía plástica como requisito para estos procedimientos, tampoco que una clínica tenga unidad de cuidados intensivos para realizar una cirugía estética. Se ha transformado como una especie de negocio, redunda en que mujeres que van a un médico que a veces no tiene las certificaciones, no tiene las expertise y no tienen los centros que corresponden con todas las acreditaciones que corresponden, se producen estos casos que todos hemos visto en los medios. Así es como surgió un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, hoy está en el Senado y que busca regular las cirugías y procedimientos con fines de embellecimiento. Por ejemplo, contempla que estas intervenciones sean realizadas por especialistas y que los establecimientos también cumplan con este punto. Si hay un médico que no es especialista ejerciendo un procedimiento de embellecimiento, se le pueda quitar el título de médico, se le prohíbe ejercer como profesional. Eso hoy día no existe. Eso hoy día no existe, sí. Tiene que pedir la autorización del paciente, de los derechos y deberes del paciente para hablar del caso. ¿Nos puede dar usted una respuesta, cree, durante mañana?
yo no tengo ningún problema y le voy a presentar también al abogado. Contactamos al médico que operó a Lisette. Finalmente, sus asesores nos informaron que debido a que el caso está en tribunales, no puede darnos una entrevista. Lo mismo argumentó la defensa del anestesiólogo involucrado y desde la clínica Miguel Claro. Si obtuvimos respuesta desde la clínica Dávila. Cuando la vida de los pacientes está en peligro, es necesario tomar decisiones que pueden ser muy difíciles, como la conexión a una máquina de circulación extracorpórea, que fue en el caso de Lisette lo que finalmente logró sostener la vida de la paciente. Clínica Dávila, ellos sostienen en una defensa institucional de que nosotros les tenemos que agradecer que le salvaron la vida a Lisette. Por su parte, la clínica Miguel Claro dice que no va a responder por los actos cometidos por el anestesiólogo y el médico que efectuó la cirugía, porque ellos solamente se dedican a arrendar pabellones. El Tommy sale por aquí y la Emi sale por la vuelta. Como el curso es más grande, se demora un poco más en salir. Allá viene. ¿Cómo te fue la escuela? Bien. Ahora vamos a ir a buscar a la Emilia. La vida de esta familia dio un vuelco total. Lisette no puede ir sola a buscar a sus hijos al colegio, necesita la ayuda de Alén. No es fácil movilizarse. Estragos de una cirugía que claramente aún no logra superar. Aún sigue en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Están también las inquietudes ante el futuro. De ahí la demanda interpuesta. Busca perseguir una indemnización de perjuicio. Por supuesto, por los resultados ocasionados, no descartamos el día de mañana también interponer una querella criminal por el delito de lesiones. Para que su futuro pueda ser lo más cercano a la normalidad, porque ni con toda la plata del mundo la Lisette va a volver a ser la persona que era. Hasta ahora esta familia ha incurrido en gastos por más de 25 millones de pesos tras lo ocurrido, cifra que seguirá en aumento. Hoy Lisette está cesante, por ello confían en que la justicia esté de su lado. En el proceso de mediación que hubo con los prestadores involucrados no hubo acuerdo, tal como ocurre en el 90% de los casos. Que se haga justicia, porque como decía Alén, que es mi pareja, este daño que a mí me hicieron es permanente. Mamá. ¿Qué? Te amo mucho. Ah, yo también te amo mucho. Que se haga justicia, pero antes de eso, que exista una regulación y que exista la fiscalización. Y las clínicas sí tienen responsabilidad también en verificar que los médicos que hagan los procedimientos tengan la especialidad adecuada. Y con esto estamos ya terminando las noticias. En televisión viene un nuevo capítulo de Doctor Milagro y en CNN Chile Conexión Global Prime. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana.